Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre el artículo que se llama Gestión del Cambio, Diseño de Procesos de Cambio Estratégico orientado a la calidad. Este artículo es de los autores Thilo Pfeiffer y Robert Smith. Los integrantes de nuestro equipo son Marco Rincón, Zulma Castellanos, Wilber Sánchez, Elizabeth Díaz y Alejandra Rivera. En la introducción, los autores nos hacen énfasis en que en un ambiente de negocio, como hay tantos cambios generados por el momento en el que y el entorno en el que se desarrolla, nos dicen que esos cambios son de una velocidad y una frecuencia y una intensidad completamente diferentes para cada tipo de empresa. Entonces, a raíz de esto se desarrollaron una serie de conceptos los cuales nos van a ayudar de guía o herramienta para afrontar este tipo de cambios que se van a ir dando. También nos enuncian que uno de los mayores problemas al momento de hacer la implementación de sus cambios, se ve afectado por cuatro tipos de barreras. La primera es el manejo, la segunda es la visión, y la tercera es el recurso, y la cuarta es la no aceptación. En cuanto al manejo, uno de los problemas es que sea estático, es decir, que no haya una estrategia ni gestión para que se den esos cambios. La segunda es que no haya una comunicación directa al empleado y a las otras partes de la compañía. La tercera es que no haya un apoyo, una asignación adecuada de recursos. Y por último es que no haya una apropiación o una inclusión por parte de los empleados de esos cambios que se dan a nivel interno de las organizaciones. Ahora, pues como en parte de dimensiones de procesos estratégicos del cambio, se tienen en cuenta dos aspectos. El primero es la intensidad del cambio, el cual va a variar desde el cambio no requerido hasta el cambio totalmente radical o una renovación radical. El segundo aspecto es la posición cronológica del cambio, es decir, un cambio anticipado o un cambio reactivo. El anticipado es el que se da de forma planeada y el reactivo es el que se da durante el proceso o el curso de la puesta en marcha de esos cambios. A raíz de esto, pues se plantea una matriz en la cual se hace el posicionamiento de las estratégicas básicas de este cambio para los procesos. Esto hace que surja una estrategia, la cual los autores nos enuncian como tuning o sintonización, la cual tiene como fin que haya un crecimiento anticipado de la empresa, anticipándose a esos cambios de forma eficiente. Asimismo, pues lo que quiere ese tipo de estrategias es que se dé una adaptación a nivel interno, es decir, que el cambio se haga de forma evolutiva por partes de la compañía para así hacerlo de una forma integrada y más eficiente, para así dar paso a que el modelo busque formas estratégicas y sustentables de tal forma de que haga a la empresa eficiente durante sus procesos principales para adaptarlos a sus cambios. Con respecto a la calidad, es un elemento clave para el proceso del cambio estratégico. De acuerdo a la norma ISO 8402, definen a la calidad como la totalidad de las características de una unidad para cumplir ya sea un requisito específico o un requisito esperado de la empresa. Entonces, en el artículo dicen que existe un modelo que se llama el EFQM para la evaluación de las empresas con respecto a la calidad, a la gestión de la calidad total. Este modelo lo que hace es describir los elementos que tiene el mejoramiento de la calidad en las organizaciones o en las empresas. Entonces, allí dice que si se integra o si se aplica este modelo al diseño del cambio estratégico, se lograría como llegar a las características más importantes en términos de calidad para aplicarlo a dicho diseño. En cuanto al control de cambio estratégico, dice que para asegurar los criterios de calidad se requiere un modelo de procedimientos para diseñar e implementar los cambios. Entonces, ese modelo
debe mantener control sobre el cambio continuo y adicionalmente debe ser flexible para como controlar todos los cambios que surjan en el entorno de la empresa. Adicionalmente, mencionan un autor llamado Kotter que propone un modelo secuencial de 8 etapas que están orientadas a la calidad de los procesos de cambio continuo. Pero en el artículo se enfocan o señalan un modelo de 5 fases que pues obviamente también está orientado al cambio de la estrategia y adicionalmente tiene también aplicación al cambio continuo y garantiza la calidad de los productos. Esa es como la ventaja del modelo. Entonces, las 5 fases del modelo: la primera es la toma de decisiones, la segunda la preparación del cambio, tercera diseño del cambio, cuarta implementación del cambio y finalmente el refuerzo del cambio. Bueno, con respecto a la toma de decisiones, el elemento clave de este proceso es el desarrollo de la estrategia. Entonces ellos tienen 5 campos esenciales que influyen directamente en la empresa, que son los clientes, los competidores, la sociedad, las leyes y el ambiente. Entonces, de acuerdo a estas condiciones, el grupo de gestión debe crear una visión. Esta visión es, por ejemplo, cómo yo veo la empresa en un periodo de 10 años. Y adicionalmente, para que esa visión sea una buena visión, debe describir las ideas y adicionalmente los intereses de todas las partes interesadas de la empresa, es decir, de los empleados, de la empresa como tal, de los clientes, de los inversionistas, de los proveedores. Dentro del ciclo que hablaban anteriormente, la segunda fase habla de la preparación del cambio. Dentro de la preparación del cambio se tienen en cuenta 4 factores diferentes, que es crear el sentimiento de urgencia ante ese cambio, formar las coaliciones de liderazgo, comunicación y visión de la estrategia y planificación de los primeros éxitos. Entonces, para crear el sentimiento de urgencia, esta creación del sentimiento de urgencia es crucial para la compañía porque lo que se busca es obtener la cooperación tanto de los empleados como de la alta gerencia, todos los gerentes. Si esta necesidad de cambio no queda clara, va a ser muy difícil crear un grupo que tenga poder y credibilidad para luego implementar todo el desarrollo del cambio estratégico. Entonces tienen que considerar estos aspectos para hacer evidente la urgencia de ese cambio. ¿Cuáles son? Mostrar que el cambio es atractivo, confrontar a los empleados con expectativas claras, mostrar que sí se puede hacer y crear una actitud positiva ante este cambio. Bien, estos aspectos se entienden entonces como las características de la calidad de la segunda fase. Estas características se pueden evaluar. ¿Cómo se evalúa? Se debe demostrar que el cambio es atractivo se le pregunta a la alta dirección si ellos sí consideraron hacer este cambio atractivo. Si la alta dirección dice sí, nosotros lo consideramos, lo tuvimos en cuenta, se le pregunta a los empleados mediante una encuesta si para ellos efectivamente este cambio sí fue atractivo. Si los empleados califican como que tuvieron muchos temores, que les da mucho, le generan muchas dudas este cambio, pues se concluye que esta fase pues falló y que no tuvo una implementación adecuada o correspondiente y se tiene que entrar a reevaluar. Luego está la formación de coalición del liderazgo. Es importante considerar que el liderazgo es cuestión de encender el fuego en las personas, pero no generar el fuego debajo de ellas. También es importante saber que una sola persona no puede liderar todo el proceso de desarrollo del cambio estratégico y que por eso se tiene que formar una coalición de liderazgo de tal manera que sea una coalición muy fuerte que permita preparar, desarrollar e implementar todo el cambio estratégico. Para poder seleccionar las personas que vayan a integrar el equipo de coalición de liderazgo,
se tienen que considerar las siguientes características: que esas personas tengan autoridad, que tengan experiencia, que tengan credibilidad y además que tengan liderazgo. Y el tamaño pues de la coalición de liderazgo depende pues uno de la compañía y dos del alcance que se quiera tener con este cambio. En tercer lugar pues está la comunicación y la visión de la estrategia. Para el poder de la visión y de la estrategia está determinado por que todas las personas de la compañía conozcan las metas y el curso de las mismas. La empresa debe tener un futuro deseable que motive a los empleados y que genere una coordinación de las acciones necesarias para generar estos cambios. A veces estas comunicaciones son limitadas, las hacen incorrectamente, son incompletas, se hacen incompletamente y además se malinterpretan. Entonces, para controlar esto se proponen algunas claves de la comunicación que sea una comunicación efectiva. Entonces se tiene que generar metáforas, multiplicadores, repeticiones y ejemplos funcionales. Y las empresas además deben generar un instrumento de aceptabilidad y credibilidad. Por ejemplo, en una empresa se le pregunta a los empleados si ellos están satisfechos con la comunicación de la urgencia de ese cambio que se les comunicó. ¿De acuerdo? Entonces se le pregunta a los empleados si ellos están realmente satisfechos y se le hace una autoevaluación a la alta gerencia. Si hay discrepancias en los resultados, se determina que el indicador es que hay una falta en esta fase y se tiene que hacer una acción correctiva dentro de la fase para poder seguir con todo el proceso. Y finalmente está la planificación de los primeros éxitos. Eso es muy importante porque son los que generan motivación en los empleados y nos permiten saber que la estrategia va por buen camino y que vale la pena implementarla. Y deben ser claros, estos éxitos deben ser claros y deben ser evidentes para todos los empleados y que no generen lugar a críticas. Para que estos éxitos se den en la implementación, en la fase de implementación, se tiene que planificar en la fase de preparación. Siguiente fase del proceso de cambio estratégico, vamos a abordar la fase número 3, que es el diseño del cambio. Esta fase es donde ya comenzamos a implementar y a materializar todo lo que hemos venido planeando. Entonces, una de las principales características de esta fase es el ser humano, ¿sí? Por lo cual es importantísimo que el ser humano sea motivado y potenciado, es decir, que haga una evaluación previa de cuáles son sus cualidades para sí mismo poder potencializarla en todos los procesos posteriores. Una vez estamos diseñando la estrategia, esa estrategia hay que tener en cuenta que finalmente va a beneficiar tanto a los clientes como también a los empleados y va a impactar directamente en el punto financiero de la compañía. Adicional, es muy importante y supremamente indispensable que las personas puedan tener conciencia de qué es la estrategia, hacia dónde le va a apuntar y cuáles son sus objetivos. Adicional, esto está complementado con un deseo por parte de la persona de participar en ese proceso y que entienda cuán importante es. También el conocimiento y la experticia de las personas es algo fundamental, ya que podrá a lo largo del proceso poder aportar diferentes experiencias o mejoras que se puedan implementar. Y finalmente también la capacidad de la persona, ¿sí? De que tenga toda la disponibilidad para poder participar. Ya uno de los puntos del diseño del cambio es identificar las limitaciones que se puedan tener. Para eso, evidentemente, desde la misma etapa del diseño, es importante identificar cuáles son las restricciones o poder mapear cuáles son los posibles riesgos en los cuales pues vamos a poder incluir, para poder desde antes poder planificarlos, identificar cómo los vamos a abordar. Para ello hay una herramienta que es comúnmente utilizada en estos procesos que se llama la TOC, Teoría de Restricciones, la cual lo que apunta es apalancar directamente desde el principio de la estrategia todo
aquellas características que impactan directamente en los objetivos estratégicos de la compañía. Y cuando ya hemos mapeado todos estos riesgos, pues eso va a ser el input para lo que será la definición de los objetivos. Para la definición de los objetivos, pues aquí indiscutiblemente va a ser clave la participación y el compromiso de todo el recurso humano, ¿sí? El recurso humano aquí ya es como el recurso principal de toda la cadena. Y para ello también es importante definir cuáles son los recursos que vamos a utilizar. No solamente recursos económicos, recursos de valor, recursos físicos, sino también recursos de tiempo, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuán importante es. Una buena definición de los objetivos, yo pueda definir qué es lo que va a medir, cómo lo va a medir, en cuánto tiempo lo va a medir. Eso me va a permitir que a medida que vaya implementando mi estrategia, yo pueda ir midiendo cómo voy con el cumplimiento y la ejecución de mi estrategia. Y al final voy a poder identificar si efectivamente pude cumplir o no pude cumplir con los objetivos. Generalmente los objetivos se clasifican en 3 niveles, ¿sí? De lo macro a lo micro, los estratégicos, los de gestión y los operativos. Cada uno aporta al siguiente nivel de manera ascendente. Y definitivamente, pues lo que hemos venido comentando a lo largo de la charla, los empleados desmotivados y sin una libertad de expresión o de poder plasmar sus ideas, pues definitivamente va a ir en contra de una efectiva implementación de la estrategia. Otro de los puntos importantes del diseño de cambios es asegurar los primeros éxitos. Esto lo condensamos en que la administración es la responsable de consolidar los primeros éxitos. ¿Qué es esto? Es poder, con base en lo planeado, controlar todos esos cambios y todos esos éxitos que se vayan teniendo y sobre todo poder mostrarlos. ¿Listo? Para ello también es importante que esos resultados vayan alineados a lo que es el cumplimiento de la visión y la estrategia. Y pues obviamente esto nos va a permitir en diferentes momentos hacer unas pausas y hacer unas reflexiones sobre el cumplimiento de esos objetivos. Y también hablaba el artículo de que es muy importante celebrarlo, y celebrarlos bajo qué perspectiva. Bajo la perspectiva de poder publicar para así mostrarle al mercado, incluso a la competencia, de que se está haciendo una correcta implementación de una estrategia y que va a generar cambios impactantes. Posteriormente, en la cuarta fase tenemos la implementación ya de los cambios, es decir, colocar puesta en marcha todo lo que hemos diseñado. Para ello es importante el tiempo. ¿Por qué? Porque hay momentos o hay estrategias que pueden incluso durar años la implementación de esa estrategia. Es decir, si yo defino una visión y una nueva estrategia para mi compañía, depende de la magnitud y el volumen de impacto, esto puede tomar incluso muchos años. Entonces, esto es importante porque igualmente esto debe quedar mapeado desde el mismo diseño de la estrategia. Como lo mencionaba anteriormente, la implementación debe ser planificada y controlada, es decir, poder ir colocando mediciones a lo largo de todo el proceso, porque si dejo mediciones solo para el final, pues voy a posiblemente encontrarme con sorpresas de que mis objetivos no han sido cumplidos. Y esto en pro de que los sistemas son muy dinámicos. Seguramente lo que se ha diseñado en un principio puede que varíe por muchos factores, el entorno, la competencia, la posición financiera de la compañía, y eso hace que la misma compañía tenga que tener una muy buena disposición y una flexibilidad para poder abordar esos cambios. Última fase, la fase número 5, se refiere al refuerzo del cambio. Este refuerzo del cambio se implementa una vez ya finalizado la implementación del cambio, mucho tiempo después. En esta fase se presentan varias tareas. La primera tarea es asegurar que los cambios sean anclados o arraigados a la cultura de la compañía. La segunda tarea consiste en realizar constantes chequeos y revisiones para garantizar que la visión siga vigente. Es decir, pueden presentarse los casos en que el entorno de la organización esté avanzando de manera más rápido o tenga un desarrollo más profundo de la visión
y por este motivo pues la organización tendría que suspender o dar cierre al ciclo de control y volver a empezar, volver a repetir el ciclo, esta vez desarrollando de manera más profunda la visión. Y la tercera tarea consiste en reunir y consolidar la experiencia y el conocimiento que se ha obtenido en la fase de implementación del cambio. Esto es muy importante porque en futuras situaciones le va a permitir a la organización reaccionar de manera más rápido y con mayor flexibilidad ante la presión del cambio. Bueno, este modelo que hemos presentado pues está basado en la inclusión y la participación de todas aquellas personas que son afectadas por el cambio, ya que haciendo la inclusión, el involucramiento de las personas es que se puede arraigar de mejor manera a la cultura este proceso de cambio. Es muy importante también tener en cuenta la planeación sistemática y la consolidación de los éxitos, ya que se requiere que se explique de manera clara y muy evidente cómo los éxitos se relacionan con el proceso de cambio de la estrategia. Bueno, una parte indispensable es el tema del cambio de la cultura de la compañía. Este cambio en la cultura solo se genera cuando los nuevos patrones de comportamiento y los nuevos procesos han probado su valor para los empleados. Es decir, cuando después de la implementación, mucho tiempo después, varios años, los empleados ya empiezan a reconocer que hay una relación entre el nuevo curso de acción que ellos están tomando y la mejora que tiene el desempeño. Y como lo expresan los autores, el verdadero cambio en la cultura se va a ver reflejado después de la consolidación de los primeros éxitos, ya que es cuando se empiezan a ver los resultados de lo que está generando el proceso de cambio, cuando ya se empiezan a arraigar este tipo de nuevos enfoques en la cultura de la compañía. Bueno, por otro lado, los nuevos enfoques, como les decía ahorita, siempre se van a manifestar cuando ya han dado frutos, han funcionado y los empleados han comprobado que son evidentemente mejores que los métodos que se venían aplicando. Por último, para nombrar algunas conclusiones, tenemos que se afirma pues que implementar un cambio en la organización generalmente va a fallar en la práctica. En el 70% de todas las reorientaciones estratégicas que se han estudiado, se comprueba que fallan en la fase de implementación del cambio. Debido a esto, los autores proponen una aplicación de los métodos de calidad, de la gestión de la calidad, para desarrollar tanto la toma de decisiones como la preparación, el diseño, la implementación y el refuerzo de los programas de cambio estratégico. Como pudimos ver en todo este modelo, todas las fases están muy involucradas o se enfocan siempre en el empleado y en la importancia de involucrar a todas las personas o todas las partes que se van a ver afectadas por el proceso de cambio. También tenemos que este modelo que hemos descrito representa una guía o como un marco para la implementación de los procesos de cambio estratégico, y los métodos y herramientas se deben adaptar y aplicar dependiendo de cada organización y de la situación específica. Y por último, las herramientas propuestas sirven como un soporte a los empleados y a la organización para desarrollar el proceso de cambio, implementar una estrategia sin que tengan que recurrir a una ayuda o un soporte externo a la organización.